Yo nunca creí en los fantasmas. Pero ese día, en el cementerio de la Almudena, bajo el cielo plomizo de Madrid, uno me susurró al oído. Mi padre acababa de ser enterrado, su ataúd de roble bajando lentamente a la tierra húmeda. Y mientras la familia fingía lágrimas, mi teléfono vibró con un mensaje que lo destrozó todo. Tu hermano te robó la vida. Revisa el sobre en el bolsillo de tu chaqueta. Abrí el sobre con manos temblorosas, y allí estaba un fajo de documentos falsos. Pruebas de que Javier, mi querido hermano mayor, había manipulado el testamento de nuestro padre para dejarme en la ruina, vendiendo la empresa familiar, nuestra herencia, a un socio corrupto por una miseria. En ese instante, juré que la venganza no sería un susurro, sino un grito que resonaría en las calles de esta ciudad implacable. El aire olía a tierra removida y a rosas marchitas, esas que mi madre había insistido en esparcir sobre el féretro. Ella, con su vestido negro impecable y el velo cubriéndole los ojos hinchados, se aferraba al brazo de Javier como si él fuera el pilar de la familia. Javier, con su traje a medida y esa sonrisa de tiburón que siempre había odiado, dirigía el cortejo fúnebre con la autoridad de quien ya se veía como el nuevo patriarca. Yo estaba al fondo, invisible como siempre, el hijo menor que había sacrificado su juventud trabajando en la sombra de la empresa vinícola que papá había construido desde cero en las colinas de La Rioja. Eres el guardián del legado, me decía él en sus últimos días, postrado en la cama del hospital, con los pulmones ennegrecidos por décadas de humo y estrés. Pero ahora, ese legado era cenizas en mi boca. El mensaje provenía de un número desconocido, pero las pruebas eran irrefutables: facturas manipuladas, transferencias bancarias a cuentas offshore, y una carta notariada donde Javier confesaba en un borrador que nunca se suponía que viera la luz su plan para marginarme. Es por el bien de la familia, decía en una nota garabateada. ¿El bien? Mi vida entera había sido el bien de esa familia. Dejé la universidad a los 19 para unirme al negocio, mientras Javier estudiaba en la Complutense y salía con herederas de familias adineradas. Yo manejaba los viñedos al amanecer. Lidiaba con los jornaleros furiosos por los recortes salariales que él imponía desde su oficina en Madrid, y soportaba las humillaciones de nuestros proveedores cuando las deudas se acumulaban. Y todo por lealtad. Por sangre. Cuando el sacerdote entonó el último amén, me acerqué a Javier. La multitud se dispersaba, paraguas negros abriéndose como cuervos bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Hermano, le dije, mi voz un hilo de acero, tenemos que hablar del testamento. Él me miró con esos ojos azules heredados de mamá, fríos como el Duero en invierno. Ahora, es el funeral de papá, Andrés. Respeta el momento. Su mano en mi hombro fue un gesto paternal, condescendiente, pero yo sentí el pulso de su engaño latiendo bajo la piel. Respeto, repetí, y en mi mente ya trazaba los primeros hilos de la red que lo atraparía. No lo mataría, de eso sería demasiado misericordioso. Lo despojaría de todo: su nombre, su fortuna, su alma. Esa noche, en el piso que compartía con Elena, mi esposa de 10 años, no pude dormir. Elena, con su cabello castaño recogido en una coleta deshecha y los ojos rojos de tanto llorar por papá, me sirvió un vaso de Rioja Reserva, el vino que habíamos embotellado juntos la última cosecha. Estás pálido, amor. ¿Qué pasa? Le mostré los documentos, y su rostro se endureció como el granito de las sierras. Elena era mi ancla, una andaluza de fuego y ternura, que había dejado su carrera como periodista en Sevilla para seguirme a Madrid. Ese cabrón, murmuró, y por primera vez en nuestra vida juntos, vi en ella el mismo odio que me consumía. Juntos, revisamos las páginas bajo la luz amarilla de la lámpara,
Javier había falsificado mi firma en un contrato de cesión de acciones, desviando el 70% de la empresa a una sociedad pantalla que él controlaba. Papá, en su lecho de muerte, había intentado corregirlo, pero Javier lo había silenciado con promesas y morfina extra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, acurrucándose contra mí. Yo miré por la ventana hacia las luces titilantes de la Gran Vía, donde la ciudad nunca duerme, siempre conspirando. Lo que tenga que hacer. Por papá. Por nosotros. En ese momento, el plan nació no una venganza impulsiva, sino una disección meticulosa. Contactaría a un viejo amigo, Marcos, el detective privado que había conocido en la época en que cubría casos de corrupción para un periódico local. Marcos, con su cicatriz en la mejilla de una pelea callejera en los años 90, era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Necesito que cakes profundo, le dije por teléfono esa misma medianoche. Encuéntrame el barro bajo las uñas de Javier. Los días siguientes fueron un torbellino de duelo fingido y maquinaciones ocultas. La familia se reunió en la casa familiar de La Moraleja, esa mansión de mármol y cristal que papá había comprado con el sudor de sus viñedos. Mamá, ajena a todo o quizás cómplice en su silencio, organizaba cenas luctuosas donde Javier presidía la mesa como un rey. Andrés, hijo, come algo. Estás demacrado, me decía ella, sirviéndome paella recalentada que sabía a hiel. Javier charlaba de expansiones, de cómo salvaría la empresa de la quiebra e inminente quiebra que él mismo había orquestado con préstamos usureros. Yo asentía, sonriendo, mientras en mi bolsillo ardía el USB con las primeras evidencias que Marcos me había enviado, correos electrónicos donde Javier negociaba con un empresario ruso, un tal Ivana, el soborno por la venta ilegal de tierras vinícolas protegidas. Pero el odio no era solo mío. Elena, que siempre había sido la voz de la razón, ahora ardía con una furia que me asustaba y excitaba a partes iguales. Si no lo pares, lo haré yo, me confesó una noche, mientras yacíamos en la cama, el sudor de nuestros cuerpos mezclándose con el aroma del jazmín que trepaba por la ventana. Hicimos el amor con una urgencia desesperada, como si cada embestida fuera un clavo en el ataúd de Javier. Al amanecer, con el sol filtrándose entre las persianas, le prometí, no habrá piedad. Pero tiene que ser limpio. Legal, al menos en la superficie. Marcos llamó 2 días después. Su voz ronca, curtida por paquetes de ducados, cortó el aire. Tu hermano es un pozo sin fondo, Andrés. No solo te robó la empresa, está metido en blanqueo de dinero con la mafia andaluza. Y hay más, tu madre lo sabía. Firmó como testigo en uno de los contratos falsos. El mundo se inclinó. Mamá, la mujer que me había acunado en brazos cantándome coplas de Lorca. Cómplice, colgué el teléfono y vomité en el fregadero. El café a Marcos subiendo como bilis. La traición no era de un hermano, era de la sangre misma. Y en ese abismo, mi venganza tomó forma, no solo despojarlos, sino hacer que se miraran en el espejo de su propia podredumbre hasta que se rompiera. El Madrid de noviembre es un traidor, te envuelve en niebla matutina prometiendo olvido, pero al mediodía te quema con un sol que no calienta el alma. Caminaba por el Retiro, las hojas ocres crujiendo bajo mis botas, intentando ordenar el caos en mi cabeza. Marcos había abierto la caja de Pandora, y ahora los demonios familiares salían en tropel. Mamá, con sus manos temblorosas firmando la ruina de su hijo menor. ¿Por qué? Por Javier, el favorito, el que le llevaba flores todos los domingos y la llamaba mi reina, o peor, por dinero. ¿Ese veneno que papá siempre había despreciado? Llegué a la cafetería de la Puerta del Sol, un antro atestado de turistas y oficinistas con resaca. Elena me esperaba en una mesa del fondo,
con un café solo delante y el portátil abierto. He estado investigando, dijo sin preámbulos, su acento sevillano endurecido por la rabia. Javier no solo falsificó papeles, usó tu nombre para un préstamo de 2 millones en el banco. Si no pagas, te embargan la casa. Sus palabras fueron un puñetazo. Nuestra casa, el refugio que habíamos comprado con el primer salario decente de la empresa, ahora era una bomba de relojería. Hay algo peor, continuó, bajando la voz. Ivanov no es un socio cualquiera. Es un lavador de dinero para carteles. Si la policía husmea, Javier nos arrastra a todos. Me recosté en la silla, el cuero chirriando como mis nervios. Recordé la infancia en La Rioja, aquellos veranos interminables en los viñedos de Tempranillo, donde papá nos enseñaba a podar las vides con manos callosas. Javier, 2 años mayor, siempre el líder, mira, Andrés, así se hace. Yo lo admiraba entonces, lo seguía como un cachorro. Pero en la adolescencia, cuando papá enfermó por primera vez de cáncer, ese que remitió solo para volver más feroz, Javier se distanció. Se mudó a Madrid para estudiar, pero yo sabía que era para escapar del hedor a hospital y deudas. Yo me quedé, limpiando vómitos y vendiendo botellas a mitad de precio para pagar facturas médicas. Eres el fuerte, me decía papá, apretando mi mano huesuda. Fuerte. Ja. Ahora era un títere roto. Elena cerró el portátil con un chasquido. No podemos ir a la policía aún. Nos destrozarían a ti y a mí en el proceso. Necesitamos pruebas irrefutables. Asentí. Y en ese gesto sellé nuestro pacto. Ella se infiltraría en el círculo de Javier como periodista freelance, fingiendo un reportaje sobre empresas familiares en crisis. Yo, meanwhile, contactaría a un abogado, un tiburón llamado Rodrigo que había defendido a papá en juicios por patentes de vino falsificado. Rodrigo, con su oficina en la Castellana y un ego del tamaño del Bernabéu, escuchó mi historia fumando un puro cubano. Traición familiar, masculló, exhalando humo azul. El peor veneno. Pero puedo anular el testamento si encontramos el borrador original. Tienes aliados. Le hablé de Marcos, y Rodrigo sonrió, mostrando dientes de oro. Buen hombre. Pero cuidado, Andrés. La venganza es un vino que se vuelve vinagre si lo dejas fermentar demasiado. Salí de allí con un plan rudimentario, recuperar el testamento original, que papá había escondido en una caja de seguridad en el banco de Logroño. Javier no lo sabía, o fingía no saberlo. Esa noche, conduje solo hacia el norte, la A1 devorando kilómetros bajo la luna menguante. Elena se quedó en Madrid, cuidando las apariencias en la cena familiar que mamá insistía en celebrar por el mes del aniversario de boda de tus padres. Ironía cruel, mientras yo cavaba en el pasado, ellos brindaban con nuestro futuro robado. Logroño me recibió con su aroma a barricas y Río Ebro, un bálsamo temporal para mi alma en llamas. El banco era un edificio neoclásico, con columnas que recordaban la grandeza de un imperio vinícola que ya no existía. El director, un tipo regordete llamado señorita Arsi, con ese apellido, me miró con recelo cuando mostré mi DNI. Su padre dejó instrucciones estrictas, solo usted, en persona. La caja era pequeña, polvorienta, y dentro encontré no solo el testamento donde papá me dejaba el control mayoritario de la empresa por mi lealtad inquebrantable, sino una carta sellada con cera roja. La abrí en el coche. Bajo la luz del salpicadero, hijo, si lees esto, es porque Javier ha cruzado la línea. Él siempre quiso más, pero tú eres el corazón. Perdóname por no haberlo visto antes. Te quiero, papá. Las lágrimas nublaron la carretera de vuelta. No eran de tristeza, sino de una rabia purificadora. Papá lo sabía. En sus últimos días,
con el oxígeno silbando en sus pulmones. Había intentado advertirme, pero yo, cegado por el duelo, no escuché. Ahora, esa carta era mi espada. La fotografié y se la envié a Rodrigo, quien respondió al instante: esto cambia todo. Demanda por falsificación. Pero necesita más testigos. Testigos. Mamá, por supuesto. Pero confrontarla sería como clavarle un cuchillo en el vientre. Decidí esperar. Dejar que el gusano de la culpa la royera desde dentro. De regreso en Madrid, Elena me esperaba con noticias. Había cenado con Javier en un restaurante de Chamberí, fingiendo interés en su visión empresarial. Es un narcisista, me dijo, quitándose los tacones y masajeándose los pies. Habló de ti como de un estorbo. Andrés es bueno con las uvas, pero no para los negocios. Y luego, se jactó de un trato grande con Ivana. Lo grabé todo. Escuchamos la cinta esa noche. Su voz engreída llenando la habitación. Mi hermano es un idiota leal. Sin él, todo esto sería mío desde hace años. Mi puño se cerró alrededor del vaso de vino hasta que el cristal crujió. Bien jugado, murmuré, besándola con una ferocidad que la dejó sin aliento. Pero el odio es un fuego que quema al portador. En sueños, revivía el funeral, el ataúd bajando, el mensaje vibrando, y de repente, Javier emergiendo de la tierra, riendo con dientes de lobo. Me despertaba sudando, el corazón martilleando como un tambor de guerra. Elena me calmaba con caricias, susurrando paso a paso: amor, lo destruiremos. Y lo haríamos. Al día siguiente, Marcos envió un dossier. Javier tenía una amante, una modelo rusa llamada Natasha, que vivía en un ático pagado con fondos de la empresa. Usa eso, aconsejó Marcos. Las mujeres como ella son el talón de Aquiles. Así, el plan se ramificó: chantaje sutil, filtraciones a la prensa, y una trampa legal que lo dejaría desnudo ante el mundo. Sin embargo, en el fondo, una duda me roía. ¿Y si mamá no era cómplice voluntaria? ¿Y si Javier la había manipulado? Como a todos, descarté el pensamiento. La debilidad no tenía cabida en mi venganza. Madrid, con sus avenidas bulliciosas y sus sombras alargadas, se convertía en mi tablero de ajedrez. Cada paso me acercaba más, pero también me transformaba. Ya no era Andrés, el hijo dutifal, era un depredador, y el sabor de la sangre me embriagaba. La nieve temprana cubría la sierra de Guadarrama como un sudario, y yo conducía hacia allí con el peso de secretos en el maletero. Habían pasado 3 semanas desde el funeral, y mi vida se había convertido en una telaraña de mentiras piadosas. Por las mañanas, fingía normalidad en la oficina improvisada que Javier me había cedido en un cuchitril del edificio central de la empresa, respondiendo emails sobre cosechas que ya no me pertenecían. Por las noches, conspiraba con Elena y Marcos en moteles baratos de las afueras, trazando rutas de escape para cuando el castillo de naipes se derrumbara. Rodrigo había presentado la demanda preliminar, nulidad de testamento por coacción y falsificación. Javier, al enterarse, me llamó esa misma tarde. Su voz al teléfono era un veneno dulce. Andrés, ¿qué demonios es esto? ¿Me demandas en pleno duelo? Papá se revolvería en la tumba. Reí. Un sonido seco como el chasquido de una rama rota. Papá querría justicia. Hermano, tú lo sabes mejor que nadie. Hubo un silencio. Y luego te daré una compensación. Digamos, el 10% de las acciones. No seas idiota. El 10%. El mendrugo para el perro fiel. No, respondí. Quiero lo que es mío. Todo. Colgué, y el clic fue como apagar una luz en mi antigua vida. Elena, meanwhile, profundizaba su rol de espía. Se había inscrito en un club de networking para ejecutivos.
donde Natasha, la amante de Javier, desfilaba como una reina de hielo. Es patética, me contó Elena una noche, mientras preparaba una tortilla en nuestra cocina, el aceite chisporroteando como mi temperamento. Su queja de que Javier promete matrimonio pero gasta en yates. La tengo en el bolsillo, le insinuó un reportaje sobre affaires en la alta sociedad. Sonreí, imaginando la granada que soltaríamos. Pero Elena no era inmune. Esto nos está cambiando, Andrés, confesó, apagando el fuego. Antes, discutíamos por tonterías. Ahora, ¿planeamos ruinas? La abracé, inhalando su aroma a romero y miedo. Es temporal. Cuando acabe, volveremos a ser nosotros. No, no volveríamos. La traición había inyectado veneno en nuestras venas. Marcos, el cínico, lo vio primero. Nos reunió en un bar de Malasaña, con vistas a grafitis que gritaban anarquía. Estás jugando con fuego, chico, dijo, sirviéndose un coñac. Javier no es un tonto. Tiene contactos en la policía, en los bancos. Si aprietas demasiado, te aplasta. Me mostró fotos, Javier reunido con un inspector de la UDICO, la unidad antidrogas, en un club privado de Salamanca. Blanqueo con carteles, eso es alto voltaje. Asentí, pero el plan ya estaba en marcha. Usaríamos a Natasha como cebo, Elena la convencería de testificar contra Javier a cambio de inmunidad y un cheque generoso de mi futuro herencia. El viaje a la sierra fue para confrontar a mamá. La casa de verano, un chalet de piedra en Cercedilla, era un relicto de tiempos felices, barbacoas con cordero asado, tardes de cartas junto a la chimenea. Ahora, parecía un mausoleo. Mamá me abrió la puerta con un chal de lana sobre los hombros, su rostro surcado por arrugas que no recordaba tan profundas. Hijo, qué sorpresa. Pasa, hace frío. El salón olía a leña y a melancolía, fotos de familia en las paredes, sonrisas congeladas en el tiempo. No perdí tiempo. Saqué la carta de papá y la puse sobre la mesa de roble. Firma esto, mamá. Declara que Javier te coaccionó. Sus ojos, del mismo verde que los míos, se nublaron. Andrés, no sé de qué hablas. Mentía mal, sus manos temblaban al servir el té. Lo sabes. El testamento. Las firmas. Papá lo dejó todo para mí, y tú lo permitiste. Se hundió en el sofá, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Era por ti, hijo. Javier dijo que si no firmaba, te meterían en la cárcel por deudas. Amenazó con pruebas falsas, con decir que tú malversaste fondos. El mundo se partió de nuevo. Javier chantajeándola a ella para llegar a mí, mamá lloraba ahora, un río de remordimientos. Creí que era lo mejor. Eres tan vulnerable. Vulnerable. La palabra me dolió más que un latigazo. Me arrodillé ante ella, tomándola de las manos frías. Ayúdame a pararlo. Firma. Y lo arreglamos todo. Dudó, mirando la foto de papá en la repisa. Su sonrisa eterna. Finalmente, asintió. Por ti. Por él. El documento firmado era mi trofeo, pero al salir, el viento helado de la sierra me susurró una verdad amarga, la familia no era un escudo, era una cadena. De vuelta en Madrid, el twist llegó como un rayo. Elena irrumpió en casa al anochecer, pálida como un fantasma. Natasha habló. Javier no solo te robó, durmió con ella en nuestra cama, la noche antes del funeral. Y peor, ella oyó una conversación. Ivanov no es ruso, es un alias. El verdadero socio es nuestro tío Ramón. Ramón, el hermano de papá, el que se había exiliado en Barcelona tras un escándalo de evasión fiscal en los 80. ¿Familia contra familia? El círculo se cerraba,
Y mi venganza. ¿Qué había apuntado a Javier? Ahora debía engullir a un monstruo mayor. Esa revelación me dejó tambaleante. Llamé a Marcos, amplía la búsqueda. Ramón está metido hasta el cuello. Mientras esperaba, Elena y yo nos emborrachamos con el Rioja que papá había guardado para ocasiones especiales. Esto es más grande que nosotros, murmuró ella, su cabeza en mi regazo. Pero lo acabaremos. Sí, lo haríamos. Pero el precio, ¿cuánto de mí quedaría cuando las sombras se disiparan? La Navidad en Madrid es un carnaval de luces falsas y sonrisas forzadas. Pero para mí era un campo minado. Con el documento de mamá en mano, Rodrigo aceleró la demanda, citando a Javier para una mediación en su bufete de la Castellana. Vístete como un verdugo, Andrés, me aconsejó por email. Hoy sangra. Me puse el traje negro que usé en el funeral, corbata roja como sangre fresca, y entré en la sala de conferencias con el corazón latiendo un ritmo de salsa mortal. Javier ya estaba allí, flanqueado por su abogado, un tipo seboso llamado López con corbata de seda italiana. Mamá se sentó al fondo, un espectro en gris, evitando mi mirada. Bien, señores, comenzó Rodrigo, desplegando papeles como un mazo de cartas marcadas. Señor Javier, su hermano alega falsificación y coacción. Tenemos la firma de su madre corroborando que usted la presionó. Javier palideció, pero se recompuso con una risa hueca. Absurdo. Mamá está confundida por el Grif. Y Andrés. Él siempre ha sido el celoso. Celoso. La palabra me erizó la piel. Me incliné hacia él. Mi voz un susurro que solo él oyó, celoso de un ladrón. Quizás. La mediación se convirtió en un duelo verbal. López balbuceó sobre pruebas circunstanciales, pero Rodrigo contraatacó con la carta de papá, leída en voz alta: te quiero, hijo. El silencio fue ensordecedor. Incluso Javier bajó la vista. Aceptamos el 40% de las acciones y una indemnización, ofreció López, sudando. Rodrigo miró mi señal: rechazar. Todo o nada. Javier se levantó, rojo de ira. Eres un traidor a la sangre. Andrés, papá te malcrió. Salí de allí con la victoria en el aire, pero sabiendo que la guerra apenas empezaba. Elena, mientras tanto, tejía su propia red. Su entrevista con Natasha se convirtió en una confesión grabada en un café de Chueca, con vistas a drag queens ensayando para Nochevieja. Javier me prometió el mundo. Sollozó Natasha. Su acento eslavo roto por el vodka. Pero es un mentiroso. Me contó todo: cómo falsificó tu firma, cómo Ramón le dio el contacto de Ivana para lavar dinero de narcotráfico a través de las exportaciones de vino. Elena le tendió el trato: testificar a cambio de pasaporte y billete a Moscú. Natasha firmó, lágrimas manchando el papel. Envíalo a la policía anónimamente, le dije a Elena esa noche. Que crean que viene de un rival. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Al día siguiente, Marcos llamó en pánico: Javier olió algo. Mandó matones a mi oficina. Escapó por poco. Mi estómago se revolvió. ¿Estás bien? Sí, pero acelera. Ramón está en Barcelona, en un yate en el Port Vell. Ve por él. Compré un billete de AVE esa misma tarde, dejando a Elena con instrucciones: protégete. Si algo sale mal, corre. El tren surcó España como una bala, paisajes borrosos reflejando mi mente en ebullición. Barcelona me golpeó con su brisa salina y caos mediterráneo. Ramón, el tío ausente, había reaparecido en mi vida como un espectro. Lo encontré en un restaurante de la Barceloneta, mesa junto al mar, comiendo paella con vistas a yates relucientes. Tenía el rostro de papá envejecido por el exilio, barba blanca, ojos hundidos. Sobrino, me saludó.
levantándose con falsa calidez. ¿Cuánto tiempo? No perdí tiempo. Se lo de Ivana. Sé que usaste a Javier para blanquear. Se sentó lentamente, sirviéndose vino. La familia es un negocio, Andrés. Tu padre era un idealista, yo, un superviviente. Él me traicionó primero, robándome mi parte en los viñedos cuando éramos jóvenes. ¿Traicionado? La revelación me dejó mudo. Ramón contó su versión en los 70, durante la transición. Papá lo había acusado falsamente de fraude para quedarse con todo, exiliándolo a Barcelona con deudas. Javier vino a mí hace años, buscando venganza contra el viejo. Le di herramientas, no órdenes. Papá, el traidor original, el mundo giraba. Pero yo no soy como él, dije, voz temblorosa. No destruiré a mi hermano por rencores muertos. Ramón rió, un sonido como olas rompiendo. Demasiado tarde. Ya estás manchado. Firma esto, deslizó un cheque por 1.000.000, y desaparece. Lo rasqué delante de él. La policía te espera en el puerto. Salí, el corazón en la garganta, y llamé a Rodrigo, envía la grabación de Natasha. Incluye a Ramón. En el AVE de vuelta. El twist me asaltó, si papá había traicionado a Ramón. ¿Había más secretos? Elena me recogió en Atocha. Su beso salado de lágrimas. Javier vino a casa. Sospecha de mí. El pánico me invadió. Empaca. Nos vamos esta noche. Fuimos a un piso franco en Vallecas, un barrio de obreros y grafitis, donde Marcos nos custodiaba con una escopeta descargada por si acaso. Allí, en la penumbra de una bombilla desnuda, Elena y yo confrontamos nuestra fragilidad. Te amo. Pero esto nos está matando, confesó ella, acurrucada en el sofá raído. Un poco más, supliqué. Por justicia. Pero en el fondo, sabía que la justicia era una ilusión, solo quedaba la sed de sangre. La res se cerró en Nochevieja, cuando Madrid estallaba en petardos y cánticos ebrios. Habíamos filtrado la grabación de Natasha a un periodista amigo de Elena, un tal Pablo en El País, que la publicó como exclusiva anónima, heredero vinícola implicado en blanqueo con carteles. El artículo fue un terremoto, a medianoche. Javier me llamó desde un número bloqueado. Maldito seas, Andrés, ¿tú hiciste esto? Su voz era un aullido, rota por el pánico. Vuelve a la empresa. Hablemos. Era la trampa perfecta. Llegué al edificio de la Gran Vía bajo la lluvia torrencial. Las luces de neón, reflejándose en charcos como sangre diluida. Javier me esperaba en su oficina. El despacho panorámico con vistas a la Puerta del Sol, ahora un búnker de papeles revueltos y botellas vacías. Siéntate, gruñó, sirviéndome un whisky que rechacé. Mamá estaba allí, de pie junto a la ventana, un vaso temblando en su mano. Hijo, murmuró, pero yo la ignoré. Dime la verdad, Javier. Todo. Se derrumbó como un castillo de arena. Papá nos destruyó a todos. Me dijo que eras el elegido, que yo era el fracaso. Ramón me contactó, ofreció limpiar las deudas. Pero se salió de control. Lágrimas surcaban su rostro, no de remordimiento, sino de derrota. Quería salvarnos. La empresa quebraba, iban a ver a la salida. Mamá sollozó, lo supe demasiado tarde. Intenté parar, pero él nos tenía agarrados. La escena era patética, un melodrama familiar bajo fuegos artificiales lejanos. Pero yo no era el héroe de ópera. Salvarnos, escupí. Me dejaste en la calle, Javier. A Elena, al bebé que espera la revelación de su embarazo, que Elena me había contado esa mañana. Fue mi as en la mengue. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Bebé? Dios. Andrés.
El momento de debilidad duró un segundo, luego, su rostro se endureció. No importa. Rodrigo ya lo tiene todo. La policía allanará mañana. Mentira. Rodrigo había retrasado para darme esta confrontación. El clímax estalló cuando Ramón irrumpió, escoltado por 2 gorilas de traje barato. Traidor, señaló a Javier. Me vendiste a tu hermano. El caos, puños volando. Mamá gritando. Una lámpara estrellándose contra la pared. Yo me quedé atrás, grabando todo con el teléfono oculto en el bolsillo. Ramón me vio, tú, el santurrón. Tu padre me robó primero, esto es karma. Lo empujé contra la ventana, el vidrio vibrando. Karma es que pagues ahora. La policía llegó minutos después, llamada anónima de Marcos, esposando a Ramón y Javier en un torbellino de luces azules. Mamá se desmayó, y yo la sostuve, su cuerpo liviano como una hoja seca. Lo siento, hijo, balbuceó al despertar en la ambulancia. Te fallé. La perdoné en silencio, el odio se había agotado. Elena me encontró en el hospital, su vientre apenas abultado bajo el abrigo. Su acabó, dijo, besándome. Pero no lo estaba. El twist golpeó como un mazazo esa misma noche. En la sala de espera, Rodrigo llamó a Andrés. Revisé los archivos de Ramón. Encontré cartas. Papá no te dejó la empresa por lealtad, era para protegerte. Tú. Eres adoptado. Ramón es tu padre biológico. El suelo se abrió. ¿Adoptado? Las piezas encajaron, mi cabello oscuro contra el rubio de la familia. Mi temperamento andaluz como el de Elena. Papá me había amado como propio. Pero Javier. ¿Sabía? El mundo se tiñó de gris. Mi venganza, construida sobre sangre falsa, ahora era un vacío. Salí al balcón del hospital. La ciudad ebria debajo, y grité en la noche. No de rabia, sino de una liberación amarga. Elena me encontró allí, envolviéndome en sus brazos. Sea lo que sea, somos nosotros ahora. Sí. La familia que construí, no la que me traicionó. Enero trajo el juicio, un circo mediático en los juzgados de la Plaza de Castilla. Javier y Ramón, esposados y demacrados, se sentaron en el banquillo mientras fiscales desgranaban cargos, falsificación, blanqueo, coacción. Yo testifiqué, mi voz firme contando la traición desde el funeral, la carta de papá como estandarte. Mamá, con voz quebrada, confirmó todo, mi hijo mayor me manipuló. Por miedo, fallé al menor. El juez, un hombre severo con gafas de montura metálica, dictó sentencia en febrero, 10 años para Javier, 8 para Ramón. La empresa de vuelta a mí con multas que devorarían su fortuna. Pero la victoria era pírrica. La revelación de mi adopción me había dejado hueco. Visité la tumba de papá en la Almudena, el césped nuevo aún irregular. Me mentiste, susurré, depositando una botella de Rioja sobre la lápida. ¿Por qué? En mi mente, su voz para protegerte del veneno. Ramón, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió una carta, eres mi sangre. Andrés. Tu madre, mi hermana, te dio a tu padre para salvarte de mi ruina. Vuelve cuando salga. La quemé sin leer más, la sangre no define, las acciones sí. Elena dio a luz en primavera. Un niño con ojos verdes como los míos, como los de un fantasma. Lo llamamos Mateo, regalo de Dios. La empresa renació bajo mi mando, pero vendí la mayoría a un cooperativo de jornaleros. Esos hombres de manos callosas que papá habría aprobado. No más dinastías, les dije en la asamblea de La Rioja. El sol dorado sobre las vides. Ellos aplaudieron, y por primera vez, sentí raíces verdaderas. Mamá se mudó a Sevilla con Elena, un exilio voluntario para expiar. Cuídalo, me pidió al partir, besando la frente de Mateo.
La visité en veranos. Conversaciones tibias sobre coplas y recuerdos editados. Javier. Desde prisión. Me suplicó visitas, hermano. Perdóname. Fui una vez. Vi su rostro envejecido tras las rejas. No eras mi hermano, dije. Pero te perdono. Por mamá. Salí libre. El peso levantado. La venganza me había forjado de hijo traicionado a hombre entero. Madrid, con sus tormentas y sol, se convirtió en hogar de nuevo. Paseaba con Mateo por el Retiro. Elena a mi lado. Y en esos momentos, el pasado era solo un eco. La traición enterrada había brotado en sangre, pero de sus cenizas crecí. Y si algún fantasma susurraba, lo silenciaba con un beso, la vida, al fin, era mía.